Cara a cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a tener la posibilidad de descubrir a un personaje ya conocido, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Se trata del maestro Miguel Betancourt y lo calificamos así porque es considerado como uno de los maestros del arte ecuatoriano, con una trayectoria amplia, con muestras que se han realizado en diferentes países del mundo. Por eso le queremos dar la más cordial bienvenida, agradecer que participe en este programa, Miguel. La idea del programa es ir no solamente a analizar su obra, lo que está haciendo actualmente, sino a desentrañar un poco esos comienzos con el arte. Sabemos que usted se inicia prácticamente en un taller con Osvaldo Moreno, un gran motivador, pero queremos saber inclusive de antes, cuáles son las motivaciones, cómo es que empieza a relacionarse con el mundo de la plástica y después con el mundo también de la dedicación permanente a la pintura, sus contactos con otros países, etcétera. ¿Cómo no? Bueno, debo decir que yo nací en Cumbayá, pero en el Cumbayá de hace medio siglo, ¿no? Un pueblito. Un pueblito, rural. Claro, y era bastante lejos de la capital. Ahora ya es parte. ¿Cuánto se demoraba en llegar de Cumbayá a Quito? Bueno, sí, una buena media hora, ¿no? Sí. Porque el único camino, el único trayecto era el de Guápulo. Y... Ahora hemos vuelto a demorarnos a veces más, inclusive por el tráfico, ¿no? Pero por otras razones, sí. Por un entrampamiento increíble de vehículos, esa es la razón, ¿no? Usted se confiesa ser nativo de Cumbayá. Yo soy nativo de Cumbayá, claro. Y entonces este Cumbayá andino, este pueblito así con ese sabor así muy de la sierra, siempre me encantó, ¿no? Me encantó todo esa distribución de los huertos divididos con los tapiales, que además debo decir que el tapial fue una especie de texto, ¿no? Para mí fue el la primera lienzo, superficie, el primer lienzo en con donde el que yo se hacía encontraba y podía... mis rayaduras con clavos, con carbón, con lo que fuere, ¿no? Luego, claro, hay toda esa vegetación, ¿no? Con un colorido muy rico, ¿no? Muy puro, una naturaleza todavía así primigenia, ¿no? Usted empieza haciendo dibujos, tomándolos del natural y de alguna forma inspirándose en la naturaleza, porque después vemos que va hacia lo abstracto. Luego, claro, más bien lo que hago actualmente es un trabajo a partir de la memoria, ¿no? Sí. Pero mis inicios son con la técnica de la acuarela, ¿no? Y básicamente el paisaje, eso es lo que me deslumbraba, toda esa luminosidad, porque cabe decir que la luz andina, la luz de este sector es una de las más increíble, resplandecientes, ¿no? Entonces, toda esa vibración de las flores, de los montes, de toda esa amplitud de cielo. ¿Desde los cuántos años empieza usted a rayar, a tratar de...? Bueno, más o menos desde los 12 años, ¿no? Desde ahí estoy trabajando hasta que descubro que hay un sitio que se llama Centro de Promoción Artístico, y eso ya era en la capital, ¿no? Que era adyacente o pertenecía a la Casa de la Cultura, estaba en el interior y sigue todavía, pero claro, ya transformado, en el interior del Parque de El Ejido. Entonces ahí recuerdo que fui a recibir unas clases por un mes y medio quizá, ¿no? Con el maestro Nilo Yepes, que era profesor allí, ¿no? Y eso fue, pero simultáneamente yo ya entré al ciclo diversificado, al colegio, o sea, estoy hablando más o menos de unos 14, 15 años de edad, ¿no? Y esas son las primeras lecciones. ¿Y al colegio aquí en Quito o sigue asistiendo en Cumbayá? No, bueno, en Cumbayá estuve hasta el ciclo básico, ¿no? Y luego después... Luego vengo acá a Quito al diversificado. Entonces, en ese momento es cuando entro también más formalmente. a este curso, ¿no? Y claro, maravilloso porque pude encontrarme con otros amigos que... ¿Quiénes eran sus compañeros de esa época que recuerda y que también han tenido éxito? Dos recuerdo, ¿no? Sí. Y que, aparte de Nilo Yepes como maestro, sí. Que siguen trabajando más o menos en lo mismo, ¿no? Digo, bueno, en el sector este de la creación, ¿no? Uno de ellos es Juan Mullo, que no le he visto tiempos, pero que estaba en la investigación de la música y todo eso. Y la otra artista es Juanita Lloré, que hace sobre todo trabajos en cerámica y todas esas cosas, ¿no? Entonces, de ellos me acuerdo lejanamente, porque esto ya ha pasado mucho tiempo, y eventualmente, claro, me veo, ¿no? Y bueno, prosiguiendo con esto, digo que mi primera lección fue el entorno circundante, ¿no?
este pueblo así primigenio y que de vez en cuando, o sea, de una manera un poco ya elaborada, abstracta, regresa, ¿no? Sobre todo la parte esa del color, ¿no? Y uno de los sectores, uno de los sitios que más pinté es, por ejemplo, el Cerro del Ilaló, ¿no? Que eso sí sigue allí en el mismo sitio y los colores, digamos que no ha variado, aunque sí el clima ha variado, ¿no? Pero toda esta variación de color se daba de acuerdo, claro, al transcurso del sol en el día y también de acuerdo a la estación, ¿no? Básicamente estamos hablando de verano e invierno, ¿no? ¿Cómo era el entorno familiar de Miguel? ¿Había un estímulo para el arte? ¿Había preocupación porque no dedicaba tiempo suficiente tal vez a los estudios formales o lo veían como una cosa paralela que iba bien, que iba a funcionar? Bueno, mi madre tenía una sensibilidad especial y no sé hasta dónde entendía el asunto de la pintura, pero siempre veía que me daba cuenta que le encantaba por las expresiones que le decía cuando me veía trabajando, todo eso, ¿no? Pero claro, pienso que ellos nunca pensaron en esto que iba a subsistir como una profesión, porque ciertamente en el momento que ya me dediqué a la pintura tuve que vérmelas por mí mismo, ¿no? Y bueno, para ello, claro, ha para seguido ello, ese además, camino y hay que financiarse solo, ¿no? Sí, sí, no, y además traté de alternar con otra rama, ¿no? Es que yo entré a estudiar en la Católica Pedagogía y Letras, y claro, tampoco es una rama que me iba a dar el dinero suficiente como para poder mantener una familia y poder dedicarme a la pintura también. Pero bueno, lo he ido complementando. Viendo ¿no? en retrospectiva, fue una buena decisión estudiar, por un lado, pedagogía, filosofía. Desde luego, ¿no? Fue eso maravilloso. Sí, ¿no? porque amplía también el mundo, el horizonte. Claro, y eso ¿no? a partir de una experiencia que siempre cuento, ¿no? Tuve la oportunidad de, a los 18 años, ir a Estados Unidos a hacer mi último año como estudiante del American Field Service, ¿no? Claro, es un tipo de intercambios. Y claro, para mí fue deslumbrante, fue maravilloso. ¿Qué parte de los Estados Unidos? En Milwaukee, en Wisconsin, ¿no? Pero claro, no me quedé solo allí, tuve la oportunidad de ir a otros sitios dentro de Estados Unidos, ¿no? Claro, por ejemplo, Chicago era la ciudad más grande y más cercana, ¿no? Claro, y además con una connotación importante porque siempre ha habido un cultivo del arte, de por supuesto, además estamos mucha hablando de los vida 70. cultural, claro. Y estamos hablando de los 70 que ya tenían una vanguardia muy bien identificada y bastante influyente, ¿no? En la pintura. Claro, y luego empieza la parte arquitectónica también, impresionante. Desde luego. O sea, todo eso fue maravilloso porque primero tuve la oportunidad de ver el arte norteamericano, el arte que se estaba haciendo en este momento y que tenía una incidencia a nivel internacional, ¿no? Y claro, también tuve la oportunidad, ya estando en esos grandes museos, de poder ver el arte del mundo, ¿no? Picasso, Miró, en fin, todo eso que en realidad lo sigo cultivando, ¿no? Es un antes y un después. Ciertamente, ¿Sí? podríamos una decir línea así. que marca una carrera, una vocación. ¿Cómo no? Y como decía eso, abrir los ojos hacia el mundo. Sí, eso de abrir los ojos hacia el mundo es importante porque cuando yo retorno acá después de este intercambio, ocurre que, bueno, había una confrontación porque la pintura, el arte que se estaba haciendo aquí, tenía otra dimensión, otro mensaje, ¿no? Denuncia. Básicamente, no estoy hablando de los de Kingman, de Guayasamín, que eran los pintores preponderantes, pero de hecho era una antípoda completamente a lo que se estaba haciendo a nivel de vanguardia en Estados Unidos. Entonces, el deseo de comprender esas dos posturas es lo que me llevó un poco a la lectura, ¿no? A desentrañar ese mundo y de hecho la literatura, la poesía, me parece que fue una gran herramienta como para descubrir y para descubrirme, ¿no? Qué interesante. Ahora, hay también otras becas, otros acercamientos a los Estados Unidos, pero también a otros países. ¿Cómo se va dando esa sucesión que indudablemente van marcando etapas en la vida de Miguel Betancourt? Sí, bueno, ya estuve trabajando aquí como pintor. O sea, yo hice mis estudios de pedagogía y letras, inclusive ejercí el profesorado como profesor de literatura, pero seguía pintando y para ello ya me casé también, ¿no? Y entonces me di cuenta que la pintura era lo que más pesaba, digo, entre la docencia entre la literatura, y la pintura, ¿no? Claro. Entonces proseguí con eso y para ello yo ya estuve haciendo exposiciones. ¿Cuál fue la primera exposición? Bueno, es una exposición que hice
precisamente en la Universidad Católica, cuando yo estudiaba Pedagogía y Letras. O sea, tenía yo 19 años, ¿no? Fue el primer año de mis estudios en la Católica. ¿Y qué había en esa exposición? ¿Se mantenían aquellas acuarelas, aquella parte bucólica del comienzo, o ya estaba marcado por el conocimiento que había tenido visitando museos y conociendo artistas? Las dos cosas, ¿no? O sea, seguía siendo el ¿Qué entorno. técnicas y qué materiales estaba usando? Básicamente acuarela. Yo trabajé desde mis inicios bastante acuarela, y esto por una gran motivación con un gran maestro de la acuarela como fue Osvaldo Moreno, ¿no? Creo que es uno de los acuarelistas más completos que hemos tenido, aunque no ha trabajado mucho. Sin embargo, cada una de ellas condensa un mundo plástico importantísimo. Entonces, muy motivado por él, seguí trabajando en la acuarela hasta que igualmente llegó el momento en que cumplí los 30 años, hice una aplicación al Consejo Británico, que en ese tiempo teníamos la suerte de contar con esta institución. Entonces, ellos otorgaban becas, sobre todo para el área científica, ¿no? Pero esporádicamente lo también hicieron para la cultura, ¿no? Lo hicieron para las artes. Yo gané una de ellas en 1988, y esto me posibilitó ir a hacer estudios académicos, ¿no? En la Universidad de Londres. Entonces allí me entregué de lleno el año y medio, ¿no? A trabajar pintura, a pintar y pintar y pintar. Y eso fue maravilloso porque me abrió las puertas y me hizo abordar de otra manera el arte, ¿no? Ya dejé a un lado, por un momento al menos, la parte de la acuarela. Digo por un momento porque ahora he retomado la acuarela. Otra vez, sí. Y comencé a trabajar más bien con pigmentos texturados, ¿no? Con dimensiones más grandes, tanto en óleo como en acrílico. Y bueno, eso es lo que me ha ido caracterizando de alguna manera mi propuesta a lo plástica. largo de toda esta trayectoria artística. Así es. Regresamos luego de una pausa para continuar hablando con Miguel Betancourt y conociendo más sobre su vida, sobre su obra, sobre su pensamiento.